Estamos de vuelta y yo comparto con mis amigos, comparto con mis invitados un café de primer nivel, seleccionado en origen, tostado en Punta Arena, café especialidad en grano o molido, listo para preparar en casa. Café, té, accesorios con despacho a domicilio en Punta Arena, en tienda.patagoniablend.cl. ¿Cómo está el café, Bárbara? Muy bueno el café. ¿Alfredo? Está bueno. Primer nivel. Manuel, no sabe lo que te perdiste. Te perdiste este rico café blend. Pero ya tendremos la oportunidad de compartir no solo un café, mi querido amigo. Por cierto. No vamos a poner los fonos, Manuel. Porque tenemos que utilizar los fonos para poderte escuchar y poderte responder. Manuel, vamos a partir contigo esta segunda parte y quiero, bueno, tú has escuchado el programa, lo has visto y estamos reflexionando sobre el Chile de hoy, sobre qué es lo que está ocurriendo en nuestra política, cómo podemos reconstruir, decía yo, el tejido social y qué repercusiones puede tener lo que ayer dijo el Tribunal Constitucional al gobierno cada vez más debilitado del presidente Sebastián Piñera. Te escuchamos. Si uno adoptara por algún momento la actitud del médico, diría yo que el punto de partida de cualquier análisis de la realidad es precisamente dar cuenta de los hechos que constituyen la realidad. Eso significa reconocer que Chile se encuentra en este momento en un instante en el que se cruzan al mismo tiempo distintas crisis, algunas de carácter institucional, otras de carácter coyuntural, es decir, de que son episódicas. Estamos en presencia de una crisis sanitaria, probablemente la crisis sanitaria más grave que ha vivido el país, no me atrevo a decir en toda su historia, quiero quedarme o limitarme solamente al siglo XXI y al siglo XX. No creo que Chile haya vivido una crisis sanitaria de la envergadura, de la duración y de la profundidad que tiene hoy en día esta crisis sanitaria de la cual no hemos salido. Y a eso me voy a referir también, Vladimiro, para decir de que esta crisis sanitaria tiene largo pronóstico. Todos los estudios de carácter prospectivo que podemos ver tanto de la Organización Mundial de la Salud como de centros de estudio a nivel internacional de carácter universitario, señalan de que esta crisis sanitaria va a durar por lo menos durante todo el 21 y el 2022, vacunación incluida. Segundo, Chile está viviendo además una crisis económica, una profunda crisis económica. No sé si los economistas compartirán la idea de que es probablemente la crisis más grave desde la crisis del 81, de 82, que fue el colapso del sistema bancario en nuestro país durante la dictadura. Una crisis económica que tuvo repercusiones por varios años. Pero estamos viviendo además una crisis social. Cuando las estadísticas te están diciendo de que en Chile hay cerca de 1 millón de personas cesantes, digo de trabajadores, yo digo hay 1 millón de familias impactadas por la crisis económica, por la falta de recursos. Y adicionalmente estamos en presencia de una crisis política. De una crisis política en la que el conjunto de las instituciones están cuestionadas por la ciudadanía, han perdido validez y legitimación. Yo creo que la Constitución del 80 es una Constitución muerta. Estamos en un limbo ahora constitucional porque tenemos una Constitución que está, digamos, sobrepasada por los hechos, mientras todavía no se redacta la nueva Constitución que nos va a regir. Por lo tanto, yo creo que el primer diagnóstico, Vladimiro, si tú me permites, es precisamente reconocer cuáles son las enfermedades que afectan al paciente. Estamos en presencia de una combinación de crisis
que golpean profundamente la vida cotidiana de todos nosotros. Eso sería una primera aproximación, Vladimiro. Gracias, Manuel. Bárbara Sharp, ¿está tan valiente, débil nuestra democracia? ¿Está en juego con todo lo que está ocurriendo? Ahora, por ejemplo, se está anunciando una acusación constitucional en el Congreso al presidente de la República. ¿Eso pone en juego la estabilidad democrática de Chile hoy? Bueno, yo creo que ya hace varias semanas que estábamos viendo cómo se estaba comportando el Congreso, porque podemos analizar el respaldo que tiene el presidente con en primera instancia con su partido político RN, en donde ya se están manifestando en el Congreso como con votos en contra, y eso podemos observarlo, por supuesto, como una pérdida de peso político, y además también con gente de su misma coalición de gobierno, de sus mismos partidos con los que han hecho alianza en este tiempo y que claramente se están manifestando también en contra, ¿no? Y que han realizado bastantes críticas. Eso es como una primera parte que podemos estar viendo de por qué podría estar perdiendo peso y podríamos estarnos enfrentando a un momento como de inestabilidad democrática. Y lo otro es la profunda crisis que viene de justamente este momento en que estamos en las conversaciones sobre un proceso constituyente en donde, perdón, en donde vemos cómo muchas de las instituciones del Estado están con fuerte inestabilidad también, porque hay esta institucionalidad que la gente ya se está teniendo a criticar, ¿no? Estamos en un momento en que la ciudadanía también cuenta con un poder bien grande de salir a las calles, de manifestarse, que desde la revuelta social la gente está diciendo este marco regulatorio que tenemos, esta constitución no da para más, estamos completamente en crisis. Entonces también está a las puertas de esas elecciones con un presidente que tiene un apoyo electoral bajísimo, que ha llegado a un pic bajo de un 6-7%, 9% en sus peores momentos. Entonces claramente que estamos viendo que el presidente no está teniendo el apoyo político con esta, como mencionaba Alfredo anteriormente, con un imaginario de mayoría que la verdad es que ya vemos que no lo es. Entonces, ¿qué es lo que nos queda, no? Además, se han levantado las iniciativas respecto a decir que renuncie Piñera, y eso es algo que no hemos visto en el historial democrático de los últimos 30 años, que podamos estar exigiendo la renuncia a menos de un año de que pudiéramos tener 9 meses, que pudiéramos tener un cambio de gobierno, porque justamente es la institucionalidad la que está en crisis, además de esta crisis particular que viene de la crisis de gobernabilidad de Piñera, el desgobierno, como le dicen muchas personas ahora, porque lo que no estamos teniendo ahora justamente es gobernabilidad. O sea, Piñera se está dando el lujo, ¿no?, de levantar una crítica en contra de los movimientos sociales, en contra de este gallito a la ciudadanía, ¿no?, de lo que se está exigiendo, y levantando estas iniciativas tan impopulares. O sea, se está atreviendo a hacer esta contra, que al parecer se está quedando solo. Son muy pocos los ministros que le están acompañando. Ayer veíamos además en este punto de prensa veíamos en este punto de prensa quienes estaban detrás de él, ¿no? Como los ministros que se enuncian políticamente. Los gobiernos tienden a terminar sus mandatos con un perfil bastante más político que técnico, porque justamente necesitan ese respaldo, y además este gobierno en este momento particular en que además no tenían un respaldo para llevar esta crisis sanitaria, que también se está poniendo en jaque con lo político, ¿no? Porque también se necesita un manejo para poder llevar adelante esta crisis sanitaria y social tan importante. Y respecto a lo que decía Manuel de también esta crisis económica, me pregunto también si esta crisis tiene que ver con un mal uso, una mala distribución de los recursos que existen en Chile, porque vemos que el precio del cobre está en alza hace ya mucho tiempo, y que me pregunto qué es lo que va a pasar con todo ese dinero extra que debería chorrear, ¿no?, en esta política que decían que debía chorrear para Chile. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú nos preguntabas al inicio cuál era el Chile, qué te pasa Chile, y bueno, y me pregunto, ¿no?, si este es también un síntoma de la desigualdad y de la injusticia que vemos, en que al final no existe esta distribución que pueda atender hacia una distribución más igualitaria de las riquezas, en donde las personas realmente puedan vivir dignamente. Entonces, en medio de toda esta crisis, ¿qué es lo que necesitamos?
una política fuerte y comprometida con la ciudadanía y que sea capaz de introducir medidas que vayan en pro del desarrollo de los ciudadanos y que por supuesto puedan distribuir las riquezas, además en este contexto tan difícil y cuando sabemos que los recursos en Chile existen, solamente que la mala distribución de esas riquezas es la que está teniendo a mucha gente en una situación de pobreza extrema en este momento, y que claramente esto no puede seguir así, pero por supuesto que el gobierno tiene que tener voluntad política para decir a dónde está el dinero y no estar haciendo estas ayudas focalizadas que por supuesto que dejan a mucha gente sin la ayuda del Estado para poder subsanar la crisis. Necesitamos ayudas universales con urgencia. Tú nos has llevado a otro tema. Yo partía diciendo y te consultaba si estaba en juego la democracia en este instante y me respondes tú frente a la credibilidad que tiene el pueblo de Chile, yo diría ya de manera transversal, frente a su presidente. Pero aquí tampoco es excepción quienes legislan. Aquí está en juego también el tema político. Se ha perdido la credibilidad, lamentablemente, en la política y en los políticos. Porque si uno ve, yo te decía, en la última encuesta Academ, apareció con 9 puntos Piñera, pero con 4 el Parlamento, que son lo que legisla, vale decir, con menor credibilidad que el presidente de la República. Para restituir, para fortalecer la democracia, hay que restituir la credibilidad institucional en Chile. Entonces, claro, y ya tú te fuiste por el tema económico y ahí podemos discutir y conversar y podemos estar de acuerdo en que Chile tiene recursos como para lograr un Chile más justo, más digno para cada uno de sus habitantes y en estos momentos también de pandemia. Y la pandemia también ha experimentado esta falta de credibilidad, pues, porque como la gente no le cree a sus autoridades, todo lo pone en duda. Hasta hay algunos que piensan, y piensan mal y equivocadamente, ¿verdad?, de que el virus no existe, de que el COVID no existe, y han puesto en duda la vacuna. Alfredo Fonseca. Mira, hay un concepto que a veces... Si te acercas al micrófono te agradecería. Perdón. Bueno, estamos en un problema de gobernabilidad serio. Lo normal es que las oposiciones a un gobierno empiecen a hablar del desalojo y no que los propios partidarios del gobierno hablen del desalojo. Entonces aquí estamos en una situación bastante especial, digamos, porque yo escucho a varios partidarios del gobierno que dejan traslucir en sus opiniones candidatos fundamentalmente, digamos, que quieren que se vaya rápido el presidente. Ahora, a mí... yo soy de la convicción de que los presidentes tienen que terminar su mandato, pero la verdad las cosas que Piñera hace poco por contribuir a eso, digamos, porque hay un descrédito total, digamos, de la figura presidencial hoy día. Pero hay un aspecto que a veces, Vladimiro, nos olvidamos, que un país tiene que ser gobernado con cohesión social. Algunas cosas las dijo Bárbara recién hablando de esta distribución económica, porque la distribución económica tiene que haber para que exista cohesión social. Pero la cohesión social se basa en dos conceptos. Y esto viene de Durkheim, hace muchos ya años, ¿no? Sociólogo francés, que es el tema de dos aspectos básicos. Uno es que Chile se coloque, o en los países se colocan de acuerdo en una especie de proyecto común, y ese proyecto común lo obedecen. En Chile tenemos una especie de herida en el alma de Chile, ese concepto tan hermoso que alguna vez se habló Cardenal en Chile, Silva. Cardenal Silva. Hay una herida profunda en el alma de Chile. Y por otra parte, ese concepto, digamos, de ponerse de acuerdo en un proyecto común, está roto, está quebrantado. Pero por otra parte tenemos también la fe en la autoridad, digamos, porque uno tiene que tener cierta fe, cierta creencia, cierta confianza en la autoridad. Y también esa confianza en la autoridad está rota en la autoridad individual y está rota en la autoridad institucional, porque hay una crisis de la institucional. La gente no está creyendo en la institución porque las instituciones han fallado. Entonces, eso es muy peligroso para un país. Entonces, yo creo que rápidamente tenemos que reconstituir esta cohesión social. Pero a raíz de lo que tú hablabas y lo que decía Bárbara, este tema de Piñera con su comportamiento, si podemos ponerle ese calificativo, está siendo muy peligroso incluso para su propia alianza. Yo creo que la elección, este error de elección que tenemos, digamos, no porque sea un error la elección en sí, sino que mezclar tantas elecciones, yo creo que se va a transformar en el gran plebiscito contra Piñera. Y yo creo que fundamentalmente el sector más cercano a Piñera va a salir absolutamente transquilado en esta elección. Yo creo que van a alcanzar muy pocos escaños, creo que van a tener una preferencia muy baja en la población votante, y porque
justamente están todos los ingredientes para que esto se transforme en un gran plebiscito, digamos, contra el gobierno, ¿no? Ahora, yo creo que aquí va a haber, digamos, también una tendencia de las personas en elegir personas que tengan una postura, digamos, más clara, más sensible, más moderada también, porque si tú conversas con las personas en la calle, las personas ya están cansadas de tanto lío, o sea, quieren cambios, pero quieren que esos cambios sean en serenidad, y eso también va con la cultura chilena. Si el pueblo chileno, después de todo, es bastante conservador en sus temas de revolución, si tú quieres plantearlo así. El pueblo chileno busca educación, trabajo, educación, previsión social, salud para sus hijos, para su familia, digamos. Con esto no estoy desprestigiando, por favor, al pueblo chileno, pero esa es la realidad que tenemos, digamos, sociológicamente, digamos. Pero la cohesión social que tenemos hoy día y los gobiernos no han sido capaces de darle esas pretensiones tan legítimas. ¿Sabes qué? El pueblo de Chile pretende dignidad. Bueno, nada más que eso. Además también no hemos podido avanzar hacia otro tipo de derechos que no sea salir de los derechos sociales básicos, ¿no? Porque no hemos tenido la oportunidad de poder avanzar hacia eso, justamente porque seguimos teniendo reformas, todavía, sí, medidas que no van en pro de un cambio estructural, ¿no? Y la oportunidad que tenemos ahora de este proceso constituyente es que podamos pensar en cambios estructurales en donde ya podamos avanzar hacia una democracia más moderna o posmoderna, ¿no? De avanzar hacia otro tipo de derechos. Entonces, claramente que además con el sistema que tenemos ahora, este sistema completamente agotado de la democracia representativa, en donde, así como vemos ahora simbólicamente esta pérdida de credibilidad, digamos, del presidente, también vemos en el Congreso cómo los mismos parlamentarios también están en esta misma lógica. Los partidos políticos están completamente agotados, ¿no? Y dándole toda el respeto, digamos, que merece el sistema de partidos políticos como base para la democracia, pero los partidos que están en él han contribuido profundamente en los últimos años en esta misma crisis de representatividad, en donde vemos ahora que están completamente desconectados de las necesidades y las demandas de la ciudadanía, y que al final la gente se termina agrupando en otro tipo de espacios políticos para poder levantar demandas sectoriales, ¿no? Vemos cómo se van produciendo movimientos sociales de distintos sectores en donde se empiezan a levantar demandas, pero que los partidos políticos no terminan realmente de incorporar y llevar esas demandas al Parlamento para poder avanzar en esos cambios estructurales que se están demandando hace tanto tiempo. Le vamos a dar 4 minutos a Manuel Rodríguez, cientista político, para que reflexione sobre estos temas que hemos puesto sobre la mesa y otros que él pudiera poner sobre la mesa para discutirlo en otra oportunidad, porque aunque tú no lo creas, Manuel, da la impresión que con estos temas vuela más rápido el tiempo. Entonces te voy a dejar a ti 3-4 minutos, ¿no? Para que expongas tu mirada respecto a los temas que hemos dialogado en esta mesa aquí en Polar Comunicación. Vladimiro, yo comparto el concepto, Alfredo, de la necesidad futura de la cohesión social. Pero quiero recordar de que el estado de la cohesión social del país, que se manifestó, que salió a la superficie de los acontecimientos el 18 de octubre del año 2019, dejó en evidencia de que en este país la cohesión social es un muy buen concepto, es un concepto teórico muy interesante, efectivamente, que lo conceptualizó el señor Durkheim a fines del siglo XIX, pero hoy día, en el siglo XXI, cuando tú tienes a 7 familias que controlan prácticamente la totalidad de la reserva pesquera de Chile, cuando ustedes tienen a un conglomerado de empresas mezcladas además con corporaciones internacionales que manejan prácticamente la totalidad del negocio de las administradoras de fondos de pensiones, cuando tú tienes un sistema bancario altamente centralizado y monopolizado, cuando tú tienes en definitiva una estructura social en que una minoría del 1% o del 2% de la sociedad concentra más del 50% de la totalidad de la riqueza del país, yo me pregunto de qué cohesión social estamos hablando. Por lo tanto, como bien decía Bárbara, la tarea central, el objetivo principal
la orientación principal que lleva a nuestra sociedad hoy en día en Chile es hacia una convención constitucional que ponga término a la actual constitución y al actual sistema neoliberal, que ponga término a este concepto de Estado subsidiario que ha resultado ser subsidiario para algunos, pero no para todos, y avance hacia un Estado social de derechos, es decir, hacia un modelo de desarrollo de sociedad en el que existan mayores niveles de participación, mayores niveles de igualdad y de justicia, dentro de un marco legal, dentro de un nuevo estatuto, dentro de un nuevo contrato social que la sociedad chilena requiere. El estallido de octubre del 2019 no fue un chispazo que apareció en la mañana de ese día. Es el resultado de 30 o 40 años de acumulación, de tensión, de desigualdad, de pobreza, etcétera. Y para terminar, digamos, efectivamente, los gobiernos democráticos desde 1990 en adelante hicieron un esfuerzo por reducir la desigualdad, por facilitar las posibilidades de que las personas tengan acceso a sus necesidades fundamentales. Estoy hablando de vivienda, educación, salud. Pero el precio de esa estabilidad institucional y de ese lento progreso social y económico que se logró en los 90 y hasta ahora fue al precio de la concentración del poder económico y del poder político y del poder comunicacional en manos de una pequeña minoría que hoy día incluso hasta le hace asco a aceptar la necesidad impuestos a las mayores fortunas de este país. Manuel, sí, antes de despedirte, porque te voy a tener que despedir porque tenemos que terminar el programa, pero te quiero dar un minuto. Te quiero dar un minuto, Manuel. ¿Tú crees que es el escenario propicio? Porque hemos escuchado durante estos días mucho esto, mucho. Y hoy lo reiteraba uno de los entrevistados en la mañana, Manuel Correa, que es candidato a gobernador. Decía aquí, en estos momentos hay espacio para el populismo. ¿Qué piensas tú? Bueno, hay populismo de todos los colores en este país, hoy en día. Y el rol y la responsabilidad de los ciudadanos es frenar el populismo. Pero no escondamos debajo de la alfombra del populismo la basura de lo que ha ocurrido a lo largo de 30 años de populismo en el poder, en el que se han enriquecido unos pocos, a costa de una gran mayoría. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias, un gusto de verte. Bárbara Chap. Y si me permites algo, Alfredo José, Alfredo, sí. Acércate al micrófono. La verdad las cosas, no hay ninguna diferencia entre lo que plantea Manuel y lo que yo plantea. Yo justamente partí diciendo que existía una falta de cohesión. No es que haya cohesión, es una falta, está rota la cohesión social. Y eso es muy grave para un país. Y justamente los planteamientos que planteaba Manuel, digamos, que son las causas de este rompimiento de cohesión social, son absolutamente, digamos, susceptibles de ser analizados, porque ahí tenemos un silencio profundo de la democracia chilena, digamos, un silencio profundo que ha ido agudizando la injusticia, digamos. Entonces, tenemos que en este proceso constitucional construir, si es que queremos, una nueva cohesión social transparente, digamos, equitativa, genuina, digamos, yo diría de cara a la gente, digamos, muy transparente, digamos, sin cosas escondidas, sin acuerdos, digamos, mezquinos, etcétera. Entonces yo creo que esa es la gran tarea que tenemos, una nueva cohesión social. Ahora, cuando dicen no nos dimos cuenta en los 30 años, no nos dimos cuenta nosotros, y te pregunto a ti, Alfredo, porque tú fuiste militante, yo también, sí, y fuimos parte de los gobiernos de la concertación. ¿Cómo nos fuimos acomodando a este sistema neoliberal? Yo nunca me acomodé, no es que yo esté rajando vestidura, pero la verdad las cosas... Estoy hablando los partidos y la política que se hizo desde la concertación. Mira, la verdad las cosas que de los jovencitos, que yo era un jovencito, ahora ya no, cuando se recuperó la democracia, siempre fuimos muy contestatarios. El tema, por ejemplo, y también Mulián, un famoso sociólogo chileno, escribió acerca de cómo se avecinaba esta suerte, por allá por el año 90. Y nosotros cuando hablábamos de esto, digamos,
muchos de los del establishment político, cuando los jóvenes hablábamos de esto, nos decían, no, pero ustedes son tan disconformes, tan descontentos, los chacones, son autoflagelantes, te decían. Entonces, la verdad, las cosas que esto se vio venir porque fue un acomodo, digamos, del establishment político, por qué no decirlo, fue transversal, ¿eh? Porque este tema de haber estado en los directorios de AFP no se salvó ninguno, socialista, demócrata cristiano, radicales, PPD, etcétera. Entonces, entonces aquí también, digamos, hay que reconocer que esto se veía venir. Ahora, hubo gente que no hizo caso, porque el sistema democrático también se elitizó en Chile. Los partidos se elitizaron, se volvieron élite. Había una élite, con todo respeto, socialista, una élite demócrata cristiana, una élite radical, una élite PPD, para que hablar el PPD, que era como la legión extranjera, con todo respeto, digamos. Entonces, la verdad, las cosas que se elitizó la política y se alejó. Para la Bárbara, para cerrar. La política en esos momentos, los políticos, los partidos que gobernaron, quedaron ciegos y sordos, que no vieron ni escucharon. Los partidos políticos que han gobernado. Concertación, nueva mayoría, porque digamos nueva mayoría también gobernó. Sí, ahí comparto ciegos y sordos. Comparto, por supuesto, la visión de Alfredo, que ha habido una élite política que también ha sabido acomodarse en este sistema, ¿no? También, digamos, por sobrevivencia o por cualquier acomodo, o también porque creo que una de las características que tiene este modelo neoliberal también es cómo ha calado en la cultura. Entonces, a nivel de la élite política, pues también han sabido acomodarse y poder como navegar con los elementos que tenía el sistema en ese momento, y al final también han sido un grupo, unos pocos, que se han acomodado en esta élite económica, pero en la élite política también ha habido amiguismos y han habido unas cúpulas de poder que también han sabido mantenerse y han sabido sacar los réditos que les beneficiaban a unos pocos. Y ahora lo que tenemos que avanzar es hacia una mejor distribución del poder político que también vaya en manos de la ciudadanía. Bárbara Sharp, muchísimas gracias. Alfredo Fonseca, muchas gracias. Gracias a Manuel Rodríguez. Nos volveremos a convocar, porque aquí hay mucha tela, mucho paño, decía mi madre, ¿no? Mucho paño que cortar. Nos vamos, nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana para hacer Buenos Días Región. Hasta entonces. Gracias.